Buen día, apreciados estudiantes. Quien les habla es Angie Baracaldo Flores, coordinadora de prácticas de la Corporación Educativa Politécnico de La Salle. En esta oportunidad vamos a ver el tema de creación de hoja de vida y preparación de entrevista. Para esto vamos a ver como el paso a paso o las partes de una hoja de vida y unos tips antes y durante la entrevista. Para la hoja de vida vamos a tener en cuenta que hay unas partes que son importantes para su desarrollo y vamos a visualizar. La primera parte es qué no debe llevar una hoja de vida o en qué aspectos hay que tener cuidado. Como pueden visualizar la pantalla, la hoja de vida debe tener características propias y pues criterios básicos que son una buena ortografía y pues escribir bien las palabras. Si no se sabe cómo se escribe una palabra, pueden buscarla en Google para identificar la correcta forma de escribir esta palabra. En el cuerpo de la hoja de vida, como pueden visualizar en el ejemplo, hay muchísima información que es irrelevante para los procesos de selección. Entonces, más adelante vamos a ver cuál es la información puntual que se requiere para el desarrollo de las hojas de vida, pero no sin antes mirar algunos aspectos de este ejemplo. Datos como tipo de ojos, tipo de sangre, cabello, complexión, estado de salud, son datos irrelevantes para un proceso de selección. Cosas de doctrinas, de creencias, tampoco van asignadas en la hoja de vida. La foto, es importante el aspecto de la foto, cómo la presentamos o si la presentamos o no. Vamos a ver más adelante en qué aspectos se deja la fotografía y en qué aspectos no. Otro ejemplo importante de cómo no hacer una hoja de vida es como lo pueden ver en pantalla. Información muy detallada de cosas que no corresponden al proceso de selección. También cosas como de religión, primeros auxilios en Cruz Verde, guitarra fácil, japonés en 3 días, manejar moto, manejar juegos de pirotecnia. Esta información es irrelevante. Esos no son estudios oficiales o pues de educación continuada que nos puedan servir de apoyo para la hoja de vida. Hay información que sí es importante, obviamente, unos estudios, otros estudios o educación complementaria son las que van realizando uno en la hoja de vida. Entonces, vamos a hablar de las fotos. La fotografía es muy importante para los que quieran dejar su hoja de vida. Sin embargo, no es obligatorio. En los procesos de selección, este complemento de hoja de vida estaba volviéndola subjetiva en el proceso de selección. Si la persona mostraba un cuerpo bonito, quedaba seleccionada, o si tenía un rostro bonito, quedaba seleccionado, y dañaba los procesos internos de las industrias. ¿Qué pasa? Que no estaban mirando cuáles eran las competencias a convenir para la vacante que se tendría. En la pantalla, como pueden ver, al lado izquierdo hay unas fotografías que no corresponden para su hoja de vida de cuerpo completo, en espacios no apropiados, parques, playas y en la misma casa no son apropiados para una fotografía. Usar lentes, a menos de que pues sean lentes de uso obligatorio, se pueden dejar, pero gafas de sol no se deben usar para la fotografía de la hoja de vida. Como ven al lado derecho de su pantalla, pueden visualizar que hay 3 fotografías con unos ejemplares perfectos para poder tener en la hoja de vida. La presentación del vestuario, el maquillaje, el estar bien peinados, el fondo, son cosas que caracterizan estas fotografías. Los fondos deben ser neutrales o, como los dos ejemplos, distorsionados, que no se visualice qué es lo que está al fondo porque hace perder lo que es fundamental, que es el rostro de la persona. El vestuario debe estar acorde de no usar un buzo blanco y que el fondo sea blanco,
o un buzo azul y que el fondo sea azul. Hay que tener cuidado con esto. Como indiqué, el maquillaje que sea sobrio en las mujeres y en los hombres, quienes usan también que sea algo sobrio o pues con su rostro limpio. Los modelos de hoja de vida. Hay varios modelos de hojas de vida, sin embargo voy a mostrar dos que posiblemente hayan visualizado. Uno, al lado izquierdo, es el modelo de Minerva 1003, se lo consiguen en cualquier miscelánea. Sin embargo, este formato es para procesos o para cargos operativos, vigilancia, servicios generales, jardinero, cosas que pues no requieren de tanta información en su hoja de vida. Pueden usar este formato de hoja de vida, ¿sí? Ustedes que ya están en una formación académica un poco más avanzada que el bachiller, ya deben de generar otro tipo de hoja de vida, como pueden visualizar al lado derecho. Es una hoja de vida que permite desplegar un poco más la información que nosotros queramos instaurar en nuestra hoja de vida, no como la Minerva, que es un poco más limitada. Entonces, en esta ocasión vamos a ver cómo se realiza la hoja de vida para el perfil del lado derecho. Las partes de una hoja de vida que normalmente la constituyen, entonces son datos personales, perfil, formación académica, experiencia laboral. Vamos a hablar a detalle de cada uno de estos. Para esto podemos hacer un ejemplo en Word, en una hoja en blanco. Sin embargo, Word ya trae formatos para crear su hoja de vida o con otro tipo de herramientas que ustedes consideren. Canva o otras herramientas, otras plataformas virtuales que permiten descargar gratuitamente las hojas de vida. Deben de estar revisando si son gratis o si cobran descargar la hoja de vida. Entonces, para la hoja de vida vamos a instaurar unos datos básicos. ¿Qué datos básicos son en el perfil? Pues entonces, como habíamos visto los ejemplos de datos que no van, vamos a ver los datos que sí van dentro de una hoja de vida. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a inventarme el nombre, pero primero vamos a revisar los aspectos de la hoja de vida en Word. En diseño de página hay que revisar que tengamos unas márgenes normales, ya está estipulado, de superior e inferior de 2.5 y 3, inferior y la derecha de 2.5 y 3. La orientación, que sea siempre vertical. El tamaño, ojalá que sea carta o letter, que también es las medidas de una tamaño carta para el momento de la impresión. Adicional, vamos a dejar de una vez escrito acá el interlineado que sea de 1.5. Para este tipo de hoja de vida se debe usar únicamente Times New Roman o el Arial en tamaño 12, cualquiera de los dos tipos de letra que vayan a usar. Acá inicialmente vamos a colocar el nombre de la persona que va a crear la hoja de vida. Vamos a colocar un ejemplo. Si doy con el nombre de alguien, me disculpan. De verdad estoy inventándolo. Ese es nuestro personaje al que le vamos a realizar la hoja de vida, Andrés Felipe Vázquez López. ¿Qué otro dato es importante que vaya en su perfil? Puede ser la fecha de nacimiento o bien sea la edad. Porque es importante colocar la fecha de nacimiento o la edad. Para el proceso de selección hay a veces límite de edad entre las vacantes que se puedan presentar. Entonces es importante para que el seleccionador pueda identificar si nuestro perfil entra en lo que buscan o no. Otro dato importante que va dentro de la hoja de vida
es la dirección en donde vive. Vamos a colocar acá alguna inventada. ¿Listo? Datos puntuales de la dirección, no como en el ejemplo que habíamos visualizado, que eran datos irrelevantes del color de la ventana, del color de la puerta, del color de la casa. Puntual. Si es un conjunto, hay que colocar ahí sí lo que es torre 2, apartamento. Para escribir todas estas, sí es la palabra. Apartamento 201. Esa sería la dirección completa, sin detalles más allá de lo que es necesario. Adicional acá también debe ir un correo electrónico, aunque se puede dejar después de la edad. Correo. Entonces coloquémosle Andrés. Ojo con los correos, por favor. Los correos no, si ya tienen cuentas personales, que es, digamos en este caso, Andresito Santa Fe 5@gmail.com, hay que cambiar este tipo de correos. Puede que para ustedes sea algo de agrado, pero para los procesos de selección, pues esto como que, y esta persona que hay que dejar los correos en medida, con datos que sean reales de su nombre y un número que pues los pueda identificar en caso de que su nombre ya tenga, ya esté asignado como correo a otra persona. Si Andrés Vázquez ya está asignado a otra persona, pues le colocamos, digamos, el 07, que es un número que me gusta. Y así hasta que demos con un correo que nos pueda generar un poco más de seriedad en los procesos de selección. Acá adicional, importante, son teléfonos. Teléfonos, deben de colocar el teléfono donde ustedes los puedan contactar fácilmente, que sea su número real, revisar que los datos sean correctos. En primera instancia, dejar su número personal y como otra opción, dejar el número de alguien que nos pueda dar la razón en caso de que pues, nos pase algo con nuestro celular, nos sea robado o se nos haya dañado o lo hayamos perdido. ¿Listo? Entonces aquí colocamos otro teléfono de alguien más. Bueno, me pasa el número. Ahí. ¿Listo? ¿Qué pasa aquí con la foto? Si queremos colocar la foto, voy a colocar. Es un chico. Vamos a colocar la foto acá al lado derecho. Sin embargo, les voy a explicar. Cuando uno inserta una imagen, pega una imagen, la selecciona. Acá en donde dice herramientas de imagen, van a encontrar ajustar texto. Siempre lo van a dejar detrás del texto para que no quede interferencia de las letras o que este se pueda mover hacia donde ustedes quieran. ¿Listo? Listo. Para que la hoja de vida ya empiece a tomar forma, podemos empezar a jugar con los tipos de tamaño de letra. Está cogiendo la imagen. Ahí. Podemos acá agrandarla un poco para que se vea diferencia a los demás datos. Podemos empezar a colocar en negrilla los datos y ya va tomando un poco más de forma. ¿Qué otro dato, como les había indicado en la presentación, va el perfil? El perfil abarca la información que ustedes deben de usar muy puntual para que le generen como la necesidad a la empresa de su perfil, ¿sí? O que su perfil sea llamativo a la necesidad que ellos tienen de la vacante. Vamos a revisar acá, puede ser insertando una
una forma, normalmente hacen esto. La podemos ajustar para que quede detrás del texto. Listo. Y dejamos el título dentro de la barrita. Vamos a colocar entonces el perfil. El perfil va caracterizado de 3 saberes. Voy a escribirlos acá. Son saber saber, saber ser y saber hacer. ¿Listo? ¿Cómo va constituido entonces nuestro perfil? Debe tener estas 3 características. Va entonces primero con la formación. Vamos a dar un ejemplo de uno de nuestros programas. Técnico en auxiliar. Deben colocar el título completo, sin embargo yo lo voy a cortar. Técnico en auxiliar administrativo en formación. Ustedes están todavía en un proceso de formación, por lo cual deben de indicar que están todavía en su formación académica. Una vez ustedes tengan el título, simplemente quitan en formación, que ya se sabe que es un técnico en auxiliar administrativo. Como ustedes van para el proceso de prácticas, voy a dar el ejemplo para la práctica. Técnico auxiliar administrativo en formación. Aquí van, voy a colocarlo en paréntesis, con conocimiento, con experiencia o con interés. ¿Sí? Acá es, si usted ya tiene el conocimiento, que es su formación, va a colocar con conocimiento en. ¿Sí? Si usted ya cuenta con experiencia en este programa, va a escribir con experiencia en. Si usted está interesado, si ya tiene conocimiento, tiene más es el interés en desempeñarse, va a colocar con interés. Entonces vamos a colocar acá con interés en desempeñar en el área de gestión documental. Estoy dando un ejemplo muy global. Con conocimiento en atención al cliente, manejo de tablas de retención, ¿qué otra razón? Manejo de tablas de retención. Dejemos esos 2 ejemplos ahí. ¿Listo? Esto no es que vaya, lo voy a resaltar para que lo tengan ahí presente. Es la característica de cómo se debe de describir el perfil, pero no es que necesariamente vaya. ¿Sí? Acá ya colocan es todo el interés o su conocimiento en qué tienen. Puede salir un poco más de texto, pero siempre y cuando no nos pasemos de 6 renglones aproximadamente. ¿Sí? Acá debe ir lo esencial. Acá también, bueno, uso de Excel. Intermedio. Para los que lo tienen. Y finalmente para el perfil también va con habilidad de trabajo en equipo. Aquí va la habilidad o la competencia. Trabajo en equipo. Relaciones interpersonales. Pueden ser algunos de los ejemplos. Adicional,
dentro del perfil ya quedaría nuestro perfil realizado. Bueno, ahí ya tenemos realizado nuestro perfil. Recordemos que esto debe ir en manera justificada. Ya acá vemos que esto quedó muy largo, lo cortamos. Bueno, la otra parte de la hoja de vida va a la parte de la formación académica. Entonces podemos copiar bajarlo y formación académica. Bueno, listo. Para la formación académica podemos entonces nosotros escribir desde nuestra formación académica más actual hasta la más antigua. Pongámosle un ejemplo a Andrés. En este momento decimos que está en técnico auxiliar administrativo, entonces técnico en auxiliar administrativo. ¿En dónde? Politécnico de La Salle. Colocamos el nombre completo de las instituciones. ¿En qué año? La está realizando en el 2021 y todavía la está desarrollando. ¿Sí? Actualmente. Semestre. Segundo. Pero no colocan. Dejamos solamente. ¿Bien? Quitando esto, obviamente. Cualquiera de esas dos opciones, después iría el otro programa de formación, que iría pongamos, bachiller académico. En el programa de bachiller académico lo hicimos vamos a decir que ahí también, en el 2020, bueno, es que lo realizamos entre el 2014 y el 2020, es un ejemplo. Y ya, no iría ninguna información adicional. Siempre, recuerden, va desde el más actual al más antiguo. En dado caso de que ustedes empiecen a realizar un tecnólogo o un profesional, entonces colocan administración de empresas. Con la universidad en el 2022. ¿Listo? Y cursando, digamos, segundo semestre o pues si van homologados, digamos que tercer semestre. Listo. Así van colocando de la más reciente a la más antigua. Otra información les había mencionado que estaba dentro de la hoja de vida. Va en la parte de la formación, perdón, de la experiencia laboral o en este caso si cuentan con formación complementaria, también la coloquen porque esto es importante para su perfil. En la formación complementaria va todo lo que son seminarios, diplomados, cursos. Estos que sean mayores de 40 horas
para que sean cursos como que son más allá de un curso básico, los pueden colocar acá, o también pueden ir los cursos menos de 40 horas. ¿Sí? Con las mismas características. El título puede ser, digamos, seminario en gestión documental con el Politécnico de La Salle en el 2021. ¿Listo? Y así la información con cada uno de los cursos que hayan desarrollado. Vamos con la experiencia laboral. Algunos dirán, yo no tengo, otros dirán, yo sí tengo. Para los que no tienen experiencia laboral, ese paso lo omiten hasta que ya empiecen a tener experiencia laboral, que aplican las prácticas como experiencia laboral. Desde el año pasado salió una resolución que indica que la práctica profesional de los estudiantes se adhiere a la hoja de vida como experiencia laboral. ¿Listo? Entonces, experiencia laboral. La experiencia laboral entonces abarca también desde la más actual hasta la más antigua. Digamos, atento como asesor de call center. En el 2021. Para no colocar referencias laborales, es apropiado colocar en este mismo dato los datos del jefe inmediato o la persona de talento humano donde puedan dar la verificación de esta información. Entonces, digamos con María del Carmen, pueden llamar al si hay alguna extensión la colocan. Listo. Adicional, acá siempre van a colocar las funciones y los logros. Las funciones es lo que está bajo su contrato, lo que ustedes realizan, que sea real. Y los logros son las metas que ustedes realizaron en su cargo. Un asesor de call center que sea de ventas, por así decirlo, se generaron 2.000 ventas en el último mes. Este tipo de logros son los que van para identificar cuáles han sido sus valores agregados dentro de la empresa. ¿Listo? Así también de la más reciente a la más antigua. O si tienen solo una, colocan solo una. Esta sería toda la información que iría en una hoja de vida. Si se dan cuenta, nos abarca 2 hojas, más o menos, la hoja de vida. Comentario, no van datos de la firma al final de la hoja de vida, porque la firma tiende a ser tomada, ya que estas hojas de vida se entregan en muchos lugares, la toman y la usan para otros fines que no son los que ustedes han indicado para su uso. ¿Listo? Entonces ahí la pueden ir haciendo los cambios que ustedes consideran, dejarla más bonita, más llamativa. Haciendo ejemplos de qué se puede hacer. Creo que se nos quedó otro. Este es el tipo de información que va dentro de la hoja de vida. Obviamente sin esto.
Básicamente esa es la elaboración de una hoja de vida. Cada hoja de vida es personal, no es que préstemela, yo la copio, cada uno debe desarrollar su propia hoja de vida. Para esto, entonces, ya normal, la pueden guardar. Para los que no saben guardarla en PDF, porque hay algunas empresas o algunas plataformas que dicen adjunte su hoja de vida en PDF. La pueden guardar con su nombre, si quieren colocan hoja de vida y su nombre. Para dejarla en Word, simplemente le dan guardar. Para dejarla en PDF, acá en el tipo, simplemente se pasa a PDF y se le da guardar. Ella automáticamente nos va a quedar en formato PDF. Ya nos la muestra. Bueno, mientras la va arrojando, vamos a ver un paso a paso del desarrollo de la entrevista que hacer antes, durante. Así nos queda en PDF nuestra hoja de vida. Listo. Entonces, para la entrevista, ¿qué debemos tener claro? Antes de la entrevista, vamos a generar entonces, preparar la hoja de vida, que es lo que acabo de realizar. Conocer la empresa, investigar, si lo llaman a ustedes a una entrevista y no alcanzan a escuchar el nombre de la empresa, no tengan miedo de consultar nuevamente el nombre de la empresa para ustedes tener una investigación previa a la entrevista. Puedan saber cuál es la misión, visión de esta empresa y cuál sería su función a desarrollar allí. Planear el transporte y ruta de llegada. No esperar al último día de, ay, ¿qué cojo? Me va a tocar coger taxi a última hora. Estudiar aptitudes o experiencias de su formación. ¿Qué aspectos positivos tiene? ¿Cuáles son sus aspectos negativos? Que hace referencia a otro punto más adelante, las relaciones de los puntos débiles. Eso ustedes lo deben de conocer, no llegar a la entrevista y quedarse pensando en cuáles son estos aspectos buenos o malos que tenemos, sino ya ir conociéndonos. Llevar el currículum impreso y impecable. No es llevarlo en una USB, llegar allá y, ay, me lo imprime, por favor. No, hay que alistarlo un día antes, imprimirlo y adicional llevarlo en una carpeta, que no es necesario entregar la carpeta, solamente las hojitas por protocolo ahora de uso de papel. Entonces simplemente entregan son las hojas, la carpeta la usan es para que no se manche y no se arrugue la hoja de vida. Evitar ropas llamativas, gafas oscuras, ir solo, preferiblemente si ustedes no conocen la zona, les da miedo la zona, que los acompañen, pero pues obviamente hasta la puerta y ustedes ingresan solos a hacer su proceso. Llegar con tiempo de antelación, preferiblemente entre 10 a 20 minutos antes de la entrevista y no llegar después. Durante la entrevista, ser puntual es un punto muy clave. El saludo también es muy clave, la manera en que ustedes saludan, cómo dan la mano, es una manera de expresar si la persona les fastidia o no. Desde ahí se empieza uno a percatar. O pues ahora como se manejan medios virtuales algunas entrevistas, hay que saludar muy atentamente, hay que romper el hielo, no dejar que el miedo nos coma, sino que simplemente dialogar de algún tema específico. Posiblemente los psicólogos o los entrevistadores van a hablar del clima, van a hablar de qué tal en tu casa, algún tema específico que no sea tanto de la entrevista para cortar el nervio que pueda llevar la persona a entrevistar. La comunicación verbal, lo que ustedes expresan verbalmente es importante. Si están acostumbrados a decir malas palabras, en esos momentos mitigar, decir esas palabras y usar un buen vocabulario para la comunicación. El contacto visual es súper importante. No es un contacto visual de reto, sino es un contacto visual de le estoy prestando atención, no como la persona
que vemos en pantalla. Sonrisa. A veces tendemos a ser nerviosos y ir muy nerviosos a una entrevista. Sin embargo, hay que controlar esto, porque esto produce risas, pero de alto nivel, o movimientos bruscos. Entonces, la sonrisa, si se da el momento para sonreír, para ser amable, se hace sin exageración alguna. La expresión facial, que si la oferta no les gustó a lo que le indican, no, es para ganar un salario mínimo y ustedes no están de acuerdo, no hagan ningún gesto en ese momento, porque más adelante se puede prestar la opción de negociación. Entonces, dejar todo muy imparcial en sus gestos, tratar de hacerlo. En cuanto al lenguaje corporal, también tener cuidado cómo nos sentamos, cómo le prestamos o no atención a la persona que nos está entrevistando. Tener la postura de las manos un poco tranquilas, ¿sí? Que la gesticulación de las manos no sea con un esfero de tic-tac, retráctil, creo que se llama. No estar haciendo ruidos adicionales, no sacarse las yucas como le dicen, no tronarse los dedos, no frotarlas con frecuencia. Si están muy nerviosos, ponen sus manos sobre las piernas y los que tienden a sudar, pues aprovechan y se van limpiando el sudor de sus manos. ¿Listo? Preguntas que son básicas para un proceso de selección, puede que se las hagan, pero no es para que ustedes contesten de mala manera. Ya digo por qué. Son preguntas que son como datos personales, trabajos anteriores, conocimientos del nuevo empleo o la formación. Puede que surja la pregunta, bueno, ¿y qué estudiaste? No van a contestar, pues lea mi hoja de vida. No. Si la persona le está contestando es para ayudarlo a usted a contestar las preguntas que son básicas, que usted sabe, para bajarle el nivel de los nervios y poder ahí sí hacer o avanzar con las siguientes preguntas. La formación, que dónde estudió, por qué escogió esa carrera, en dónde la estudió, datos personales, con quién vive, cómo está constituido su hogar, cómo son la relación con sus familiares, cuando hay una discusión, cómo resuelven los problemas en trabajos anteriores, qué funciones hacía, si habían inconvenientes, cómo los solucionaban, qué fue lo que más le gustó de su anterior trabajo, qué fue lo que menos le gustó de su anterior trabajo, conocimientos del nuevo empleo, qué sabe de nosotros, qué crees que vienes a hacer acá en nuestra empresa. Ese tipo de preguntas son las que pueden empezar una entrevista. Ya para avanzar en la entrevista ya le harán preguntas un poco más de nivel de psicológico, puede ser, si ya están con una psicóloga o con un psicólogo para este proceso. Ya son preguntas de pruebas también, de por qué te tengo que seleccionar a ti y no a la otra persona, o por qué no te tengo, o por qué tengo que seleccionar a la otra persona y a ti no. Son preguntas que tienden a tratar de medir el nivel que nosotros nos tengamos confianza. Entonces hay que ser certeros en estas respuestas, revisar muy bien antes de ir a una entrevista, de estar, qué ropa es la que vamos a llevar, por favor, de tener todo muy listo, de ir preparados. Si quieren pueden ensayar este tipo de preguntas básicas frente al espejo, cosa que les ayude a bajar los nervios y a identificar cuáles son sus gestos en frente de una entrevista. Entonces, muchísimas gracias. Espero que no hayan quedado dudas. Recuerden que quien les habló es Angie Baracaldo, coordinadora de prácticas del Politécnico de La Salle. Muchas gracias.